Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos amados y amadas hermanas, bienvenidos a otra reflexión semanal. Hoy ya es el último episodio, por así decirlo, de la revisión, el resumen del libro de Philip Yancey sobre la oración. De verdad que ha sido para mí un mes bastante bueno leyendo este libro. De hecho, es el segundo libro que leo este año. Y de verdad que ha sido bastante interesante. Y de verdad ha transformado y me ha motivado a seguir orando. Y bueno, y hoy quiero compartir con vosotros la última parte del libro, verdad que fue bastante bueno y quiero compartir con vosotros estas pequeñas reflexiones, ¿vale? Bueno, yo leyendo el libro he ido apuntando notas y lo he colocado en todo este cuadernito. Entonces, eh, hago resúmenes y cosas que me han gustado. Es un buen ejercicio, así como cuando vamos a la iglesia y tomamos apunte de la prédica, también es bonito. Y también cuando todas las mañanas o toda la tarde leemos la Biblia, tomamos apuntes, también está bastante interesante em, eso. Si vemos un libro que nos gusta, una frase que nos impacta, es bueno también tomar notas, porque es para nuestra edificación. Bueno, quiero comenzar esta reflexión con un pasaje que aparece en Marcos 4:23, ¿verdad? Recordemos que Jesús siempre le enseñaba, ¿verdad? Y algunas veces con enseñanza directa y otra vez con parábolas, ¿verdad? Este versículo se encuentra en la parábola de la lámpara, en Mateo 4:23, cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, debería escuchar y entender. De hecho, Dios parte de la premisa de que todos tenemos oídos, ¿verdad? Pero dice que deberíamos escuchar y entender. Así como el libro nos recomendaba que debíamos aprender el lenguaje de la oración, también nos dice que también debemos aprender el escuchar a Dios, ¿verdad? Es como que Dios mismo nos confronta y reconoce que aunque tenemos oídos y podemos escuchar, muchas veces nos hacemos los oídos sordos. Por ejemplo, a veces nos están comentando algo y entonces cuando el rollo es muy largo yo me empiezo como a desconectar, ¿no? O sea, estás presente pero no estás escuchando. O cuando te están regañando que tú bloqueas, ¿no? O cuando estás escuchando una conversación que no te gusta, uno como que no. En cambio, cuando algo te interesa, como que enciendes las alarmas y escuchas todo lo que te interesa, ¿no? Eso es lo que creo que Dios nos quiere decir cuando dice que deberíamos escuchar y entender. O sea, que no es un escuchar vacío, sino escuchar de que todo lo que te llegue al oído y al corazón, deberíamos reflexionarlo, ¿no? Y escuchar a Dios es un arte así como es que se aprende como aprendemos a hablar a Dios. Recordemos que la oración es una conversación en la cual yo hablo y Dios me habla. Claro, y la cosa es cómo Dios me habla, ¿no? Em, el autor dice que, y cita el ejemplo de un periodista que por mucho tiempo interrumpía al entrevistado con preguntas, hasta que un día se dio cuenta que si hacía preguntas cortas a los entrevistados y simplemente se esperaba que el entrevistado hablaba, el entrevistado poco a poco iba soltando la prenda, ¿no? Iba explicando, detallando, y la conversación era mucho más fluida, ¿verdad? Y dice que igual deberíamos hacer con Dios, esperar que Dios hable y no apresurar lo que tenga que soltarnos, sino que nos vaya contando poco a poco, ¿no? Em, y a esa referencia hay un versículo en la Biblia, en el Salmo 37:7. Y escuchen lo que dice. Dice, voy a leer dos versiones. La versión Reina Valera dice, el Salmo 37:7 dice, mm,
Espere espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. O sea, el escuchar a Dios tiene un ingrediente de espera asociado. ¿Por qué? Porque vamos a estar claro, con Dios muchas veces uno habla y no es que Dios te conteste ahí, sino que muchas veces tarda en dar respuesta, ¿no? Y la oración es así. La oración es una conversación constante y continua. Muchas veces la oración, la respuesta no viene la misma después de la pregunta, sino que la respuesta viene 2 o 3 días después, ¿no? Por así decirlo. Pero en la versión, nueva traducción viviente, fíjense cómo dice el salmo, el pasaje que acabamos de leer. Dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Fíjense, es quedarse quieto para poder escuchar al Señor, ¿verdad? Y, y vuelvo y repito, estamos en tiempos muy violentos en que eh, preguntamos y exigimos respuestas rápidas. Le decimos a Alexa qué hora es, o Google qué hora es, o revisamos el móvil buscando respuestas, ¿no? Pero muchas veces con Dios no es así. De hecho, en la Biblia hay un montón de ejemplos de oraciones que se hacían largas y que incluso no eran contestadas. Hay momentos. Vamos al ejemplo de Jesús. Jesús cuando resucita, él prometió que regresaría, ¿verdad? Y los discípulos de ese siglo creyeron que Jesús regresaba a ese siglo. Pasó el siglo I, siglo II, siglo III y estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y nosotros, como herederos de esa promesa, seguimos orando por el regreso de Jesús. ¿Me entienden el punto? Eh, La oración es constante, continua, y la oración por el regreso de Jesús es una oración que hemos heredado nosotros de los que estaban antes de nosotros, ¿verdad? Y es bonito, ¿no? Em, ¿Y cómo habla Dios? El autor dice, y he tomado nota, dice, Dios a menudo habla en voz baja. Los recuerdos, las frases de la Biblia, las imágenes de amigos necesitados llegan a la mente sin que se les llame. Y cuando esto ocurre, es que estoy sintonizado con Dios. A veces no te ha pasado que estás orando y tú quieres concentrarte y de repente viene algo a tu cabeza. Un amigo que tiene una dificultad. De hecho, ahorita tengo varios amigos que tienen sus madres un poquito enfermitas. También le pido que oren por la mía, que a veces estaba un poco malita. Los achaques propio del trabajo y propio de la edad. Pero es eso, ¿no? A veces cuando estás ahí llorando y que te intentas concentrar, piensas que son distracciones. No, de repente es Dios colocándote en la mente para que ores por esas personas. O de repente la situación que estás orando, que quieres que Dios te responda, de repente tiene un versículo en la mente y cuando lo buscas es lo que estás buscando. O simplemente estás orando y tienes un versículo que leíste y que te dice, te amo o confía en mí. De ahí la importancia de escuchar a Dios. Y esto es como algo que les comentaba hace tiempo, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia que dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Igualmente nosotros, cuando pasamos tiempo con nuestro pastor, que es Jesús, reconocemos su voz. De hecho, ¿y cómo reconocemos la voz de nuestro pastor? Pasando tiempo con él. Hay un escritor que publicó un libro titulado Desperdiciando, escuchen esto, desperdiciando tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque seamos honestos, en el día de hoy hay que ir a trabajar, lavar la ropa, planchar, limpiar, recoger la colada, lavar el coche, echar gasolina. Siempre estamos activos, ¿no? Y la sociedad nos impulsa
a estar haciendo algo productivo. Claro, y de repente orar es sentarte 10, 15, 20 minutos. Sentarte tranquilo, tranquilo sin hacer nada. Entonces algo dentro de ti como que te pica y te dice, oye, estás perdiendo tiempo, ¿verdad? Pero, a ver, seamos honestos. Ese tiempo que has pasado con tu niño o con tu niña que tuvo fiebre, al lado de su cama, consolándolo, colocándole pañitos de agua fría, fue tiempo desperdiciado. O ese tiempo que estuviste en la sala de espera, esperando la hora que saliera un pariente de la sala de operación, fue tiempo desperdiciado. O ese tiempo cuando vas a visitar a un amigo que está convaleciente en el hospital, es tiempo desperdiciado, ¿no? Igualmente cuando pasamos tiempo con Dios, no es tiempo desperdiciado. Y fíjense en este relato, fíjense en lo que, en relación, fíjense lo que dice Lucas 10:40, ¿no? En Lucas 10:40 vemos que Jesús va a visitar a Marta y María. Y está tranquilamente María sentada escuchando a los pies del maestro. Y fíjense esto. Y estando sentada, vino Marta y le reclamó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras que yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Muchas veces va a pasar que vas a estar tranquilamente orando y va a venir gente de afuera a decirte que te pongas a hacer algo. Y muy tristemente, para algunos, la oración es una pérdida de tiempo. Y no es así. ¿Por qué? Porque escucha la respuesta de Jesús a María. Le dijo, mi apreciada María, estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Hermano y hermana, esa es esta enseñanza, que el tiempo que pases con Dios es valioso, es súper importante, súper preciosa. Y una vez que la asimiles, nadie te la va a quitar. Nadie ni nada. Así que cualquier tiempo que pases con un ser amado no es un tiempo perdido, ni improductivo. Y el tiempo que pases con Jesús tampoco es ni perdido ni desperdiciado. Y voy un poquito más. Retomamos el punto del pastor, de las ovejas que escuchan la voz del pastor. ¿Saben por qué una oveja reconoce la voz de su pastor? Porque el pastor pasa tiempo con ellas y las ovejas pasan tiempo con su pastor, ¿verdad? Es igual a un niño que, que de repente empieza a imitar los ademanes del padre, cómo camina, cómo se expresa. O sea, no es que el niño dice, hoy quiero ser como papi, voy a ver cómo come, cómo agarra la Biblia, cómo conduce. No, pasan tiempo juntos y poco a poco se va embebiendo de su padre. A mí me parece curioso porque yo cuando conocí a mi cuñada, que le mando un saludo desde aquí, hace un par de años, que llego a su casa, ella se me queda mirando y dice, es que hablas igual a tu hermano. A ver, yo pienso que mi hermano Jorge y yo hablamos distinto, pero me dice, es que tu hermanito Jorge y tú hablan idéntico los dos. Otra gente dice en la calle que mi mamá y yo nos parecemos un montón. Digo, ¿por qué mamá y yo no nos parecemos? ¿Verdad? Pero es eso, convivo con mi madre todos los días. Bueno, ahora que trabaja, la veo menos, pero
se reconoce que somos de la familia. Incluso con mis hermanos me dicen, tú tienes un aire a tu hermana. Yo, ups, vale, vale, ok. Pero es eso, ¿no? Igual pasa con nosotros y Dios. Cuando pasamos tiempo con Jesús, poco a poco vamos aprendiendo cosas de Él. Si quieres aprender a orar, pasa tiempo orando con Jesús. Si quieres aprender a escuchar su voz, pasa tiempo con Jesús. Y si quieres reconocer la voz de Jesús, pasa tiempo con Él. No es tiempo desperdiciado y no es tiempo perdido. Es a través del contacto constante y continuo con Jesús que vamos a aprender a ser como Él. Y voy un poquito más. Fíjense en Juan 15:5. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Juan 15:5. Y fíjense lo que dice. Y son las mismas palabras de Jesús. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Sí. Juan 15:5. Está Jesús hablando de que es la vid verdadera. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Es estar con Jesús todo el tiempo, porque sin Jesús nada podemos hacer. Y es un tiempo que tenemos que obligarnos a pasar con Él, porque vamos a reconocer, nuestro cuerpo quiere andar moviéndose y el tiempo de espera es sentarse a escuchar su voz. Y el autor señala que en la oración la espera no es una meta en sí, es una parte de la oración necesaria, muy necesaria para alcanzar la meta. Y siempre esperamos por algo que valga la pena. Y cuando esperamos por algo que vale la pena, eso nos ayuda a tener paciencia. ¿Sí? En el caso mío, estoy esperando la nacionalidad muchos años. Y cuando me llegó para mí fue súper precioso. Anécdota, a mí la noticia que la nacionalidad me salió me llegó un 28 de diciembre, un día de los inocentes, y me da risa porque me dice la abogada, yo digo, sí vale, y le tranqué yo, esta me está echando broma. Dije, pero me quedó así como la cojillita. Me metí a internet y cuando metí mi expediente salía así, aprobado. Yo, doctora, no puedo creerlo, pensé que era broma de Día de los Inocentes. Y me dijo ella, es que yo no bromeo con eso. Pero fíjense, ¿no? Y no me lo podía creer porque fueron años y años luchando por esa nacionalidad. Y cuando Dios me la concedió, de verdad que fue para mí, wow, una respuesta a la oración, ¿no? Debemos anhelar al Señor. Fíjense lo que dice el Salmo 130, versículo 6. Salmo 130, versículo 6. Ya estamos terminando, hermanito, no te preocupes. Salmo 130, versículo 6. Escucha esto. Espera Israel a Jehová. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, miren cómo dice. Dice el Salmo 130, 26, 136, dice, anhelo al Señor más que los centinelas al amanecer. Sí, más que los centinelas anhelan al amanecer. Un centinela era una persona que trabajaba cuidando la ciudad de noche. Y para él que llegara la mañana, que el sol saliera significaba que su turno de vigilia había terminado y podía descansar. Anhelaba que llegara la mañana, anhelaba que saliera el sol.
De igual manera, tenemos que ser como esos centinelas, anhelar la presencia de Dios. Y dicen, anhelar. No es esperar por esperar, es anhelar, desear. Que el tiempo de espera se convierta en un tiempo de anhelo al Señor. Anhela, clama, ¿verdad? Y para terminar, quiero leer con vosotros el 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y escuchen esto porque es preciosísimo. Dice, está Pablo dando instrucciones a los de Tesalónica y le dicen, nunca dejen de orar. Nunca dejemos de orar. Si estás cansado, ora. Si estás aburrido, ora. Si estás contento, ora. Si estás en la cola, ora. Si estás en el metro, no te pongas a ver el móvil. Apaga el móvil y ora. Convierte cualquier tiempo que tengas libre, conviértelo en tiempo de oración. Que sea ese tu cuarto de guerra portátil, ¿verdad? Y el autor coloca una frase que lo apunté para vosotros y dice, orar de manera simultánea, ¿verdad? Mientras hacemos otras actividades, siempre dirigiendo a Dios el diálogo interno que estamos teniendo en lugar en todo el tiempo en nuestra cabeza. Porque seamos honestos, muchas veces estamos atendiendo una cosa aquí, llevando cosas acá, haciendo cosas manuales, mecánicas, y a veces tenemos una voz dándole vuelta en la cabeza pensando en cosas, ¿no? Aprovecha ese tiempo que estás haciendo cosas también, que haces cosas mecánicas, planchar, esperar que la ropa esté limpia, lavar platos, y estás dándole vuelta a la cabeza a un rollo sin control. Utilices, utiliza ese tiempito también para orar, ¿verdad? Y aquí dice, y con esto quiero cerrar la sesión de hoy, orar es darle alabanza y adoración al Dios que sí la merece, el Dios que creó todo lo bueno y todo don bueno y perfecto. Bueno, espero que estos versículos te hayan sido de utilidad. Para mí, de verdad, el libro me ayudó mucho. Te animo a que si puedes buscarlo y conseguirlo, lo busques. Y, y si no, ora simplemente y pasa tiempo con Dios. Venga, Dios te bendiga.